noite. Buenas noches, Boa noite a todos. buenas noches a todos. Kleber, Opa, Breve. como vai? Tudo bem? e aí? Hola Pedro, ¿cómo estás? Bem? ¿Todo bien? Tudo jóia, graças a Deus. ¿Está bien? Bem, graças a Deus. Tá em Bien, casa? gracias a Dios. Tô ¿Está no en su escritório, casa? achei melhor fazer aqui pelo Aún estoy en la oficina. Tengo que hacer cosas que hacer en la ¿Está oficina. bien? que lá em casa. Apesar de Ótimo. não ficar Muy muito longe, bien. né, Pedro? Daqui de A casa. pesar de que no queda muy Não, lejos, ¿no? pertinho. E aí? Conta um pouquinho, como é que tá aí? Cuéntenos un Cuéntame un poco, poco ¿cómo, você está? cómo Qual está? cidade? Qual Cuente a região? los hermanos dónde usted está, qué Nós estamos aqui ciudad, na qué região región. 2, né, que Estamos en la región 2, o Pará, o en el Amapá, Pará, o Piauí e en o Piauí, Maranhão, né? E dentro do Maranhão eu estou no interior y dentro de Marañón estamos al interior de cooperadores, né? Tem o Leno, que está cuatro no Pará, cooperadores. tem o Zé Filho, que atua mais aqui atua conosco aqui no Maranhão, no geral, né? Mas eu fico mais no interior, porque eu moro no interior do Maranhão. E tem Y yo no quedo en... Yo vivo al interior de Marañón Piauí. Então, essa aqui compõe, nós quatro compomos a região. y Hoje estou las... representando todos esses irmãos aqui da região 2, né? Graças Estoy a Deus, aquí representando a todos los hermanos de la región 2. Somos Pois 8 é, aquí en la región. é a região que eu Entonces, sempre la comento com os región que irmãos, yo né? siempre comento con los hermanos, que, Tivemos muito problema, né, no começo, que dieron para muchos trabalhar, problemas né, na al unanimidade, comienzo para unidade. trabajar en la E é a unanimidad y região la que, né, eu unidad. sempre tomo Y es como la exemplo, región que yo siempre tomo que, como né, eu disse ejemplo, para você que logo no yo primeiro les dia, dije a quando o ustedes irmão desde el Dong primer pediu día, cuando el hermano Don me para cuidar de pidió vocês, que yo eu falei cuide para de vocês que eu não tenho ustedes, yo les condições, né? dije a ustedes que no A tenía distância é tão condiciones. grande, La não tenho distancia condição es de tan cuidar de grande, vocês. no Mas eu hay falei para condiciones de vocês que cuidarlos ustedes, pero yo les dije a eu ustedes sei de uma coisa que que yo funciona, sé que de é algo que aproximar funciona, vocês do que irmão es Dong e do aproximar ministério a do irmão Dong. ustedes al hermano Don y al Isso, ministerio del graças hermano a Don. Deus, Y né? esto, gracias a Dios, É uma das regiões es una de las mais regiones fiéis, né? más Uma das regiões, fieles, graças una a de las Deus, regiones, gracias a hoje, Dios, né? Tem hoy muita tiene mucha harmonia, muita armonía, cumplicidade, né? mucha Com o complicidad ministério. con el E isso trouxe ministerio. muita Y bênção, esto né? Muita trajo bênção no mucha Senhor, né? mucha Tanto bendición en el no Pará, Señor, no Amapá, tanto en no Pará, Maranhão, no Amapá, Piauí, né? Maranhão, E tem Piauí, produzido y ha muitos producido comportores através do muchos SEAP, colportores né? a O través SEAP del é um dos CEPEP. El SEAPs CEPEP mais es uno de los numerosos, CEPEP né? más Tem numerosos. muitos candidatos para fazer Tiene muchos SEAP, porque candidatos para hacer el são CEPEP, sempre muito porque ajudados, son né? siempre Ali muy realmente ayudados. Allí os realmente candidatos sentem los que candidatos ganham, sienten né? que Realmente ganan, ganham alguma coisa de valor ganan agregado algo e de valor agregado y se ellos se transforma transforman em um bom en comportor, né? Isso tem buen mudado toda a colportor. história, né, da Esto ha colportagem, do cambiado toda la SEAP, historia del colportaje, del cooperativa, né? E CEPEP, também, la com cooperativa, certeza, isso y trouxe, también traz con benefício para a seguridad igreja, esto trae muitos beneficios a la contatos, pessoas iglesia, muchos novas, né? Muita contactos, gente para personas cuidar, e nuevas, muchas as gentes igrejas para aí dessa cuidar. região Y las estão muito iglesias de esta saudáveis. región É isso son muy mesmo, Kleber? Não saludables. estou mentindo, não, ¿Es né? así? No, no estoy mintiendo, Clever, ¿no? No, Então, né, realmente, nós tivemos muitos problemas, né, no passado. realmente tuvimos muchos problemas en el pasado. Mesmo nossa, né, eu acredito. Falta de madurez de nosotros. Eu até Y lembro, cuando nos pediste, uns meses atrás, o Edilando me passou yo recuerdo que algunos meses atrás me entregaron un mensaje foi convidado para sermos cooperadores, né? y cuando fui invitado a ser cooperador Pude ficar até o final na conferência, né? y no pude quedarme hasta el final de la conferencia y recuerdo Cooperar, que ocurrieron dos cosas cuando comenzamos a cooperar. era que nós não Una era escravizássemos os irmãos, né? que no, nosotros no nos enseñoreásemos de los Que hermanos. nós fôssemos ao falar, né? Que nós não Y mudássemos otra, nada do falar profético, né? que no descuidásemos nada del hablar profético, Dizer isso, a gente não mudasse nada do falar dele. E que no cambiásemos nada de ese passar hablar. do tempo, essa aproximação e aproximação da palavra, né? Assim, isso também foi causando uma aproximação dos cooperadores.
Y gracias al Señor que al aproximarnos de la palabra, aproximando por meio da palavra também. Então, essa palavra conseguimos aproximarnos a los também cooperadores bastante, né? y a la E palabra. hoje a gente tem uma região Y esa palabra bem profética alinhada, né? nos ha aproximado mucho Graças ao Senhor. y somos una región que estamos bien alineada Bastante Gracias al cearenses, Señor. e quando saem também do término, y hemos conseguido producir muchos o CPvistas nosso índice de aproveitamento é muito grande, graças ao Senhor. Então, assim, tudo eu vejo que é resultado desse y hemos conseguido producir muchos colportores y nuestro aprovechamiento y el resultado de este hablar dos irmãos, né? y la proximidad Vive numa região del hablar profético ha dado resultados. não tem mais, Gracias al Señor, né, em praticar los hermanos son simples obedientes. y Amém. no hay problemas y no tienen problemas en practicar la palabra. Amén. São os, Clever, os hablando de adolescentes CP, em guerra ¿usted sabe quién nos está daqui de São viendo? Paulo, Rio de Janeiro, Son e los como adolescentes beneficiar en as guerra igrejas mais aquí de do San interior de São Pablo, Río de Paulo, estão Janeiro, fazendo y para adolescentes beneficiar em a las guerra em iglesias del Campinas. interior de San Estão Pablo, participando estamos 125 haciendo adolescentes adolescentes en guerra que en estão nesse Campinas. momento Ellos ouvindo están a live e a participando, tarefa deles 125 é fazerem adolescentes anotação, en este momento anotação oyendo e la depois live. eles Y vão su ter que tarea ruminar essa es palavra. hacer Então vamos dar um alô para anotaciones eles. y después Amém. ellos Sejam van a bem-vindos tener que rumear nesse esta palabra. momento, né? Vamos a darles un Ao hola. Pedro Sean vai participar também, bienvenidos mas eu acredito que o Pedro ainda tem muito o que falar, participando en né? este momento Pra en un ambiente muy revelação, descontraído. conteúdo, e às vezes No tengo mucho que na hablarles. live também, as coisas se tornam Y este es un espacio de mucha revelación, mucho contenido. Sim, sim. Las cosas acá ocurren de una manera mucho más simple porque Dios se derrama de otra manera. Essa prática é muito boa. Este es un ambiente en el que podemos conversar Sí, mejor Então, isso aí y aprovechen sí. a hacer anotaciones porque es una práctica muy buena. vai entrando dentro dessa palavra, né? Esto va a ser muy Amém. bueno. Então, El aí vai o contenido nosso alô va a entrando todos os dentro adolescentes em de guerra, las Amén. personas. né, que estão em Entonces, Campinas. Eu já vi nuestro algumas hola fotos para los deles adolescentes en saindo, pregando o guerra que están en evangelho, Campinas. né? Yo Vocês ya são vi os algunas guerreiros do fotos de Senhor. ustedes Vocês saliendo, serão predicando el os evangelio. futuros Ustedes formadores son do los guerreros exército del de jovens Señor. santos. Ustedes Né? Aliás, serán los vocês já estão futuros formando esse exército, né? formadores del Participando. ejército de jóvenes Muito bem, santos. continuem assim, Ustedes ya né? están formando este Em ejército en vez de verdad, viver, né, sendo participando muy bien, sufocados, né, continúen pelas así, ideologias do mundo, en vez né? de Vocês hoje estão vivir sendo siendo muito úteis na sofocados mão do por Senhor, tá las bom? Então Deus abençoe ideologías del vocês. mundo. Grande Ustedes abraço para hoy están todos siendo muy vocês, útiles meninos en e la mano del meninas. Señor. Entonces Amém. Dios los Aleluia. bendiga. Pedro, quem Un tá gran aqui abrazo comigo para é o todos Joel. ustedes, niños y niñas. Joel. Amén. Aleluya. Dá um oi aqui. Pode ser Pedro, quien está conmigo aquí Claro, también es Joel. Ah, Joel. pescador. ¿Dónde está Ô, Joel? Joel. Ué, você tá Joel em todo Pescador. lugar. Parece que eu vi você aonde? Hola, Você Joel. tava ¿Cómo onde? está? Castanhal. Você estava em Castanhal e já Usted, está aqui agora? usted está en todo lugar. Estaba en Castañal. Usted estaba en Castañal y ahora está aquí. Tá morando aí? Olha só aqui. Ah, está viviendo ahí. Qué bueno. Que maravilha. Aí tá aqui com o exército aqui. A gente tá aqui com Qué maravilla. aqui em Bacabal, que tá fazendo toda a região aqui, Pedro. Muito bom. Muito Estamos bom. en Huacabal Nós estamos com quantas, y cooperando en toda la región. quantas Muy equipes bueno, de muy bueno. colportores aí, ô, Joel, você está cuidando? ¿Cuántos equipos de colportores, Joel, usted está cuidando? Estamos cuidando Ótimo. 3. Estamos con 3 ya listas y una que se está Qué siendo bueno. preparado. Y los que pretenden ir para CP están siendo incluidos en estos equipos para la predicación, la inmersión en la palabra, y para que cuando vayan a CP ya estén un poco más preparados para trabajar. Ustedes saben, E, yo estuve muy contento disse que que Jobson lá em me llamó esta semana Sapé, eles estão y me dijo que formando, eles estão com a en expectativa de Sapé formar 5 ellos equipes de están colportor nessa nova formando
nessa tua atual do Ellos CIAP. están con Eu fiquei muito contente. la 5 expectativa equipes de é uma formar coisa 5 inédita, né? Aí equipos lá de no Nordeste, colportores. região Yo 4, quedé muy né? contento. Então, graças 5 ao equipos, Senhor, né? algo E o Castanhal inédito também en tem Nordeste, uma en la boa región expectativa. 4. Entonces, A gracias gente al está com Señor, y uma boa Castañal expectativa también aí tiene una de, buena pelo menos, expectativa. acho que uns 90% Estamos con muy buena expectativa. de todo vão servir de tempo integral. Creo que un 90% del equipo 90% de 70, não é isso? van a servir a tiempo completo. 68. Estão decidindo por 78 de tempo integral. Aí alguns já vão ficar em están decidiéndose na para hacer tiempo integral. a gerência, né? Ter uma equipe, Algunos van a quedar en Castañal, coordenador, então uns 15 já vão ficar ali em Castanhal já. tienen un coordinador Mas 90% dá y para unos formar 15 quantas? ya 10 van equipes. a quedar en Castañal. Que maravilha, 10 equipes. 90% que maravilha. pueden Então, vamos formar che- 10 equipos. ¡Qué 10 maravilla! equipos. vamos chegar, ¡Qué daqui a pouco maravilloso! vamos chegar a 1000, né? 1000 comportores nas ruas. En poco tiempo vamos a Maravilha. llegar a Amén. 1000 colportores en las calles. Maravilha. ¡Qué bueno! Ô, Kleber, então vamos continuar. ¡Qué Creemos eso. maravilloso! O livro de Efésios, né, Kleber? Clever, entonces vamos a comenzar. El libro de o tema Efesios, dessa noite, Kleber. nós vamos chegar na Este, mensagem 19, el, que é o novo teme homem. el tema de esta Mas eu noche es llegar eu preciso al mensaje reforçar 19, que es el nuevo de hombre. Pero yo que necesito, tudo, yo tudo, necesito tudo vem reforzar pelo fluir da que graça, né? todo, Eu todo, todo, todo gostaria muito que viene os irmãos por el realmente fluir de la percebessem gracia. que toda aquela A mí me bênção gustaría espiritual que los que hermanos Deus, o Pai, perciban que ele toda aquella quer bendición dispensar a espiritual nós, que né, Dios, toda el a sorte de Padre, bênção espiritual Él nos lugares quiere celestiais. dispensarnos a Isso é nosotros simplesmente a toda própria bendición graça, espiritual en a los própria lugares graça. celestiales. Por Esto es meio simplemente la misma da gracia, la redenção misma de gracia. Cristo, por meio da sua Por morte e medio ressurreição, né, de la ele, redención de Cristo, Cristo, por abriu medio de su acesso. muerte y resurrección, Esse acesso Él, que nós temos Cristo, ao Pai, abrió esse un acesso que ele acceso. falou, né, que Este já lembra que acceso Jesus falou que em João nosotros capítulo tenemos 14, al Padre, né, e este eu vou, acceso que Él né, dijo, para recuerdan, que para Jesús onde hablando eu en vou, né, Juan capítulo também 14, yo sejais voy, vós também. Quer dizer, para então, donde yo ele voy, disse ainda, eu sou o ustedes caminho, también a estéis. verdade Quiere e decir a vida. entonces, Quer dizer, y Él ele dijo é o aún, caminho, yo soy ele el é o camino, la acesso verdad ao Pai y la que vida. nós não Quiere tínhamos, não decir, Él tínhamos. es el O camino, homem Él es el nenhum acceso al tinha Padre, acesso a que Deus, nosotros né? no E teníamos, muito no menos as teníamos, coisas de el hombre, Deus. ningún Mas hombre Deus tenía nos acceso deu a Dios, como graça, por mucho isso que é de menos a las graça, né? cosas de Nos Dios. deu de Pero graça Dios nos e dio como como graça, gracia, por eso através es de Jesus gratuito. Cristo, Nos dio tudo que Deus é, gratuitamente y como tudo que Deus gracia possui, a través né? de Jesucristo Incluindo a sua todo lo que vida, Dios es, incluindo a sua todo lo que natureza Dios santa, posee, incluindo incluyendo todos su os vida, atributos divinos, tais incluyendo su como naturaleza Deus é luz, santa, Deus é amor, Deus incluyendo é todos los justiça, atributos Deus é divinos Deus de tales como santidade, Dios né? es luz, Dios Deus es da amor, glória. Quer Dios es dizer, todos os justicia, atributos Dios de divinos estão santidad, nessa graça. Dios de la E mais gloria, quiere ainda, decir, né? todos los O próprio atributos Senhor Jesus divinos que se fez están en carne, esta gracia ele y aún viveu uma más. vida El maravilhosa, mismo humana, Señor Jesús perfeita. que se hizo Não carne, existe o segundo Él viver vivió humano una vida perfeito senão maravillosa, o de humana, Jesus. E perfecta. essa No vida humana existe un perfeita segundo vivir também perfecto sino está el de Jesús. incluída Y dentro dessa graça, y esta vida dessa humana bênção perfecta espiritual que también Deus está quer nos dar, incluida dentro né? de esta Ali estão gracia, as de virtudes esta humanas bendición para que espiritual que Dios pudéssemos quiere darnos. edificar-nos uns com os Allí outros, están né? las Nós virtudes temos humanas muitas para que dificuldades de pudiésemos relacionamento edificarnos de unos para con com los o outro. otros. A Nosotros queda tenemos do muchas homem nos dificultades prejudicou en muito, nuestras né? relaciones unos O con los otros. pecado, né, trouxe La a caída morte del hombre e nos a perjudicó morte passou para mucho. todos os homens. El Tanto o pecado pecado trajo la como a muerte morte, né, y la nos muerte leva, pasó a todos né, los hombres. com Tanto el pecado como la muerte muitos nos llevan produtos a da carne
E os produtos da carne, além do Con pecado, muchos prostituição, productos de la carne, y idolatria, los aquelas coisas productos de la todas, carne, vem aparte junto del a ira, pecado, discórdia, prostitución, idolatría, dissensão, todas aquellas cosas ciúmes. vienen junto a la ira, Nós discordia, não conseguimos disensiones, nunca, né, nos celos. edificar em um só corpo, né, Nosotros através de no nós mesmos. Então conseguimos Deus nunca precisou abrir edificarnos essa en un porta solo da cuerpo a graça. través de Jesus nosotros Cristo mismos. morreu, Entonces Dios ressuscitou, né, e ele necesitó foi glorificado, abrir esta abriu essa puerta de porta la da gracia. graça, ele se Jesucristo murió tornou y Espírito resucitó. e Él hoje fue nós glorificado, temos abrió esta acesso ao puerta de Pai, la né? gracia. Ele é o Él se caminho, tornó el nós temos Espíritu. acesso à Y graça, hoy nosotros acesso à tenemos verdade acceso e al acesso à Padre. vida. Él es el Então, camino, tenemos acceso a Kleber, la antes de mais gracia, nada, eu queria que acceso a os la irmãos verdad, realmente acceso a la vida. pusessem na Entonces, cabeça e Clever, entendessem, né, antes de de nada, que yo quería que tudo los hermanos começa a realmente partir da pusiesen la graça, cabeza né, y que é a entendiesen bênção de espiritual que que o Senhor todo quer nos dar. comienza a E partir de la esse gracia, acesso a Deus, irmãos, que es la de bendición todos os espiritual que el atributos de Señor Deus, a quiere vida de darnos. Deus, Y este natureza de Deus, acceso as a Dios, virtudes humanas de hermano, Cristo, de isso é todos los isso atributos que de Dios, de só la vai vida de Dios, fazer, né, a naturaleza de igreja Dios, las crescer, virtudes a humanas igreja de ser Cristo, edificada e nós esto es lo que va a perdemos hacer de la né, iglesia, aquela que la mania, iglesia né, crezca y sea de edificada, y individualismo, a nosotros mania de ter perdemos problemas de uns com aquella os outros. manía del Graças a Deus, cada vez individualismo, mais la nós estamos manía de tendo a tener problemas unidade, unos con los otros. harmonia entre nós, Gracias a né, Dios, cada edificação vez entre más nós, nosotros né, estamos Kleber? ganando la Amém. unidad, Pedro, a armonía sua entre jovem, nosotros, quando você edificación começou a entre liberar essa, nosotros. ¿No es así, Amén. Clever? então a graça, ela Yo veo outro significado para nós, né? que cuando comenzó a liberar estos mensajes, Era uma visão muito la gracia tuvo otro significado para nosotros. fica mais claro para nós, o céu se abriu para nós. Antes la gracia era muy limitada. Na graça contém tudo aquilo que a gente Esto está más claro para nosotros, los cielos se abrieron para nosotros. humanos, Y la gracia es todo aquello que necesitamos, todos los atributos humanos y divinos. era inacessível, né? Então, pela graça, Se abrió un canal acessível para cada que antes era inaccesible y por la gracia se tornó accesible você está querendo para entrar en contacto con nosotros. deixar esse Y ahora nos cabe a nosotros por meio de cada de nós, dejar y fortalecer que este fluir de la gracia pueda fluir de cada uno de nosotros. divinos Y esto nos humaniza a gente cresce e alcança as y los atributos divinos a través de nosotros crece y alcanza a las personas por medio de esta gracia. ampliou Yo estoy creyendo o céu está se abrindo para nós. que siento que la Por gracia isso, né, Kleber? en Deus nosotros, precisa con la gracia en nosotros, los cielos se están Por isso, abriendo. logo, Dios chegando necesita no de capítulo 3 de dispensadores de la Efésios, gracia. nós temos Por aí eso que o que apóstolo yo, Paulo, llegando al ele capítulo foi 3 de modelo para Efesios, nós nosotros de tenemos canal allí que el da apóstol graça, né? Pablo, Quando o él fue Senhor un modelo Jesus, para ele morreu, nosotros de ressuscitou, canal os de la 11 gracia. discípulos Cuando el e Señor também os Jesús, outros él murió y seguidores de resucitó, Jesus, los eles estavam 11 perdidos, discípulos né? y Principalmente también los Pedro, otros que que lo tinha seguían liderança a Jesús, dentre os ellos 11, ele estaban estava perdidos, totalmente perdido, principalmente né? Pedro, E que os tenía el discípulos ainda não liderazgo de conseguiam entre los crer 11, él que estaba Jesus havia totalmente perdido. ressuscitado. Y Era los uma coisa muito discípulos aún no difícil, né? conseguían Então creer Jesus que teve que Jesús había aparecer a eles depois resucitado. da Era ressurreição algo muy por difícil. algumas vezes, né? Para Entonces mostrar Jesús que Jesus tuvo estava que ali, né? aparecerles a ellos Então, después de la era resurrección muito algunas difícil para veces quem estava para acostumado mostrarles com a que Jesús presença, estaba allí. né, Entonces, visível do era Senhor muy por, difícil para quien pelo menos estaba mais de acostumbrado con la 3 anos. presencia visible E de del repente Señor Jesus se foi, por lo menos mas deixou más uma de 3 grande años. incumbência para Y eles. de repente Deixou uma Jesús missão para se fue, eles. Mas pero dejó eles não una sabiam o gran que fazer, não incumbencia sabiam o para que ellos, fazer, não dejó sabiam una mais misión para seguir a ellos, quem, né? pero Como vai ellos no seguir a sabían qué presença do hacer, Senhor. no Graças a Deus, sabían então o Senhor seguir a ensinou a quién eles seguir, que a cómo va a presença seguir la presencia, cómo invisível iban do a seguir la Senhor presencia del estava Señor. na sua Entonces, gracias palavra. al Señor, el Señor les Quando enseñó ele que la falava, presencia ele estava invisible del lá, né? Señor Por estaba en quê? su Porque a palabra. aparência dele Cuando mudou. Él Então não era mais a hablaba, presença Él estaba allí. física que ¿Por fazia qué? diferença. Porque la Porque quando ele apariencia de Él aparecia cambió. a eles, No es más eles nem ahora sabiam, la nem presencia reconheciam, física né? que hacía la Mas quando diferencia, ele porque cuando Él falava, aparecía a eles perceberam ellos ni lo que ao reconocían. falar Pero cuando Él identificava a hablaba, presença do Senhor. ellos Então a presença percibieron que Él hablar invisível do lo Senhor está identificaba, no seu falar, identificaba la está presencia na del sua Señor. palavra. É o que Entonces, la nós hoje presencia usamos invisible del emprestado isso Señor está está na en su palavra hablar, está en profética. su Quando Deus palabra.
lo que fala na nosotros presente era, usamos esto né, o prestado, Deus, o está en la Senhor está palabra presente, profética. né? Cuando Dios Então aí habla en la isso presente funcionou. O era, Senhor el aparecia, Señor está deixava de presente. aparecer, aparecia, Entonces, deixava de esto aparecer, funcionó, el Señor até o aparecía, dia do dejaba, Pentecostes. no aparecía, Quando aparecía y no houve o dia do aparecía Pentecostes, hasta a partir el día disso, de Jesus Pentecostés. não apareceu mais, Cuando né? Porque a última hubo el día de aparição foi antes Pentecostés, disso, por a 40 partir de dias aquel antes do día, dia do Jesús no Pentecostes. apareció más, Então, aí, a porque la partir última daí, aparición fue quando antes de eso. houve uma Por necessidade de 40 días Pedro antes del levantar e Pentecostés. explicar para, né, Entonces, os a partir judeus de que allí, estavam cuando hubo atônitos una necesidad do de que que era Pedro aquilo, se levante y que explique a aquilo los era um judíos que cumprimento da estaban profecia em atónitos Joel, qué era Pedro então teve aquello, que se que levantar aquello junto com era os un outros complemento de la 11, profecía porque de aí já Joel. tinha Matias Tuvo escolhido para Pedro que substituir Judas levantarse junto con Iscariotes. nosotros Então 11, Pedro porque levantou com os allí outros ya habían 11 e escogido Pedro a era Matías o para sustituir a porta-voz Judas da Iscariotes. palavra Pedro se profética. levantó entonces A con los partir de 11 y então, Pedro a era el palavra portavoz profética de la deixava palabra de ser profética. o, A da partir de boca do entonces, próprio Senhor la Jesus, palabra e o Senhor profética Jesus dejaba de estava usando ser agora a boca de dos la seus boca del apóstolos, mismo Señor Jesús, começando y el por Señor Pedro, Jesús né? estaba Então daí usando para ahora la frente, boca de sus quando Pedro apóstoles, falava, comenzando por a Pedro. palavra profética Entonces, estava de ahí ali, en adelante, Jesus cuando estava ali, Pedro a hablaba, presença de Deus estava hablaba ali la e as palabra coisas se profética. confirmavam. E Jesús mais para estaba allí, frente, la Deus presencia de começou a él usar estaba allí Paulo, né? y las cosas se Porque através de confirmaban. Pedro, Y por más causa dos seus adelante, conceitos do Dios judaísmo, comenzó a não usar a Pablo, conseguiria alcançar porque a o mundo través de Pedro, gentil. por causa Então, de sus quando conceptos Jesus começou a judaizantes, usar no Paulo, conseguiría alcanzar al Paulo mundo era gentil. esse Entonces, cuando dispensador da Jesús graça, comenzó a usar que a ele Pablo, recebia Pablo era grandes este revelações da parte dispensador de de la Deus, gracia y desvendando él vários recibía mistérios, mistério de grandes Deus, mistério de revelaciones de Cristo, parte de e ele Dios, abriu para nós revelando através varios da palavra misterios, el profética, misterio de e a Dios, el palavra misterio de profética Cristo. era a própria Y él nos presença de abrió a Deus, nosotros e a a través de la palavra se palabra cumpria, profética. Y la e palabra graças a Deus o profética era la evangelho misma presencia de expandiu, Dios. Y não la só para a palabra se Turquia de cumplía. Y hoje, gracias a mas Dios, também foi el lá para evangelio se Macedônia, expandió entrou na no Europa, solo e para quando la ele foi Turquía de preso, hoy, foi sino también fue a para Macedonia, Roma, entró en né? Então, Europa, assim, y cuando él fue graças a Deus, preso, Deus fue precisa a hoje de Roma. homem, Entonces, canal gracias a da Dios, graça. Dios Jesus foi o canal necesita da hoy graça, de un Pedro, hombre mais tarde foi o canal canal da de la graça, agora gracia. Paulo é o canal da Jesús fue graça, el canal de e la agora em gracia. todas as eras, Pedro Deus más tem um tarde canal da fue el graça, canal de la mas não gracia. só isso, Ahora Pablo es el o canal Senhor de tem la um gracia. En grupo todas de las eras Dios tiene un dispensadores, canal de la né? O gracia. Senhor, No aquele solo vaso eso, el de Señor tiene Zacarias un 4 grupo que de recebia, dispensadores. né, El do, Señor, do aquel vaso, azeite aquella dourado dos vasija 2 de bicos de Zacarías ouro, 4 que aquele recibía vaso del representava um aceite grupo dorado de pessoas que de los dos picos amavam de com oro, reverência a aquella palavra do vasija Senhor, representaba que un grupo de ruminam, que personas que fazem a amaban imersão na con palavra, não é reverencia isso? a la E palabra del aí, Señor, essas que pessoas rumean, que hacen la distribuíam, inmersión não en la como doutrina palabra, para a y igreja, ahí mas eles estas eram como personas centros de distribuían distribuição no da como graça doctrina a la para a iglesia, igreja. sino E a que igreja ellos brilha, eran o como testemunho centro da de igreja começa a distribución brilhar, não é isso? de la Começa a gracia a la funcionar. É iglesia, y isso que la está iglesia acontecendo nos nossos brilla. dias. Os Y el irmãos estão testimonio de la alegres, iglesia os comienza a irmãos estão brillar, comienza funcionando, a estão pregando o funcionar. evangelho, Esto que estão está cuidando, né, das sucediendo en pessoas estos días, novas, los a hermanos están igreja ser alegres, los hermanos edificada, están os serviços funcionando, são predicando el restaurados, não é evangelio, isso? A están igreja está cuidando las crescendo, personas quer dizer, nuevas, então, las porque tudo iglesias por están siendo causa da edificadas, palavra. los Então, servicios son graças a Deus, restaurados, la iglesia pelos está creciendo. dispensadores ¿Por da qué? graça Por causa de que la amam a palabra. palavra, Entonces, que sai gracias a do Dios bico, né? por los Do, dispensadores de la gracia do que profeta que aman Deus em cada la era palabra que tem, sale del né? pico, E esse amor pela del palavra e a profeta prática que da Dios palavra é que está começa a fazer usando, o que en rio cada era da tiene. Y graça fluir este cada amor por la vez mais, palabra, né, la Cláudio? práctica de la Kleber? palabra, es lo que hace que el río de la gracia fluya cada vez más. ¿No es así? Amén. Uma outra fase, né, da vida da igreja, onde Otra fase realmente esse rio está de la vida de la iglesia, acredito que realmente os discípulos eles tiveram donde realmente este río está fluyendo. a presença invisível do Senhor, que naquele depois passou para Los judíos tuvieron muchas dificultades. Pedro, depois Paulo e Epáfras, né? E cada época o Senhor vai usando. Pasó primero del canal que era Pedro a Pablo, O que eu fico mais contente também é porque nós estamos y el Señor continuó usando a sus distintos. daquela vasilha que vai alimentar. Y ahora nosotros estamos incluidos en aquel grupo de dispensadores que van alimentando a las iglesias, que van alimentando a las personas con mucha alegría.
alegría. com mais amor Sí. à palavra profética, né?
amando mais a palavra profética, emergindo con mais mucho más na amor, palavra profética. Depois que nós viemos de amando mucho más a la palabra profética. ter períodos nas reuniões. Después de que vinimos de la estancia, comenzamos Agora, a recentemente, nós tivemos aprovechamos el viaje en el ómnibus para sumergirnos en la palabra. muito do período ali que a gente Después estava promovimos la inmersión de las hermanas emergindo en un na palavra. periodo Uma sequência que las hermanas están siendo inmersas, foram úteis na fueron vida da igreja e profundizando en la devem ser palabra algo mais rápido, né? Até que y son muy útiles en la vida de la iglesia. mas Aham. elas estão Toman el encargo de manera mucho más rápida que los hermanos. Sí, amando, né, a palavra, amando, Ellas están muy animadas, mergulhando están amando la palabra, piscina, mergulhou palabra. Están sumergiéndose mismo, están na profética, né? E realmente zambulléndose acontecendo, né? Elas vão acontecendo por en el hablar profético né? E elas y las cosas están aconteciendo. dinâmico, né? Es todo producto de la palabra profético, del hablar profético. 34 convidados. El colportaje dinámica, se levantaron 8 grupos. Por quê? Porque emergiu. Fueron 34 invitados Esse é o segredo, né? Emergir Yeah. simples porque están haciendo esa inmersión en la palabra profética, para outras pessoas. en el hablar profético. Você sabe Y que ese hablar se, es el que está siendo dispensado a otras Senhor fala, né? personas. Se eu uso um usted canal sabe, e quando ele Clever, fala, é Deus mesmo cuando el falando, Señor né? Os habla, el Señor Tessalonicenses usa un descobriram canal isso. cuando Él E habla. quando Paulo Es Dios falava, mismo e os hablando. Los Tesalonicenses tesalonicenses descubrieron esto, que recebiam a cuando Pablo palavra como a hablaba, palavra de los Deus. E Paulo tesalonicenses mesmo disse na sua primeira recibían la carta aos palabra como Tessalonicenses, palabra capítulo de 2, Dios. versículo Y 13, ele Pablo mesmo mismo disse dice en su primer que carta a los de fato é a tesalonicenses, palavra de capítulo Deus, 2, né? versículo 3, E que él opera, dice, né, él dice que de eficazmente hecho es la naqueles que palabra de Dios creem. Quer y dizer, que então opera a palavra que Deus fala eficazmente en aquellos que atualmente, creen. através Quiere do seu decir, la canal, palabra que Dios você precisa habla crer. Quando actualmente você a crê, través de su essa palavra canal, se torna usted realmente a necesita graça. creer. E Cuando essa usted graça vem cree, até você esta e essa palabra se graça hace opera real, um realmente la trabalho, gracia, y né? esta Está gracia viene operando hasta usted. milagres, Y viu, esta Kleber? gracia opera Milagres un todos os trabajo, dias. A gente está está ouvindo operando milagre nas milagros. ruas, Dios né? cree, O Joelzinho sabe do que milagros eu estou todos los falando. Quem está días. na rua sabe. Nosotros oímos Todos os milagros dias, en las né? calles. Estamos presenciando Juan sabe que vários estoy milagres. hablando. Mas eu quero Todos los só días citar, mencionar estamos uma, Kleber. presenciando A gente varios estava na milagros, conferência em pero Foz do yo quiero Iguaçu mencionar no uno. último dia, Nosotros né? No último estábamos en la dia, no conferencia en domingo. Foz de Eu Iguazú. acabei de falar esta mensagem que nós El estamos último ruminando, que é a día, mensagem 19, en el sobre o domingo, novo homem. Ah, yo e terminé de nós hablar este estávamos já mensaje que estamos almoçando. rumeando, el Enquanto a gente estava mensaje 19 almoçando, sobre el nuevo nós hombre. fomos Y informados de que nosotros havia estábamos almorzando. Cuando casal, estábamos né, nos almorzando, procurando, buscando nosotros fuimos desesperadamente. informados de que había un Esse, matrimonio esse casal de irmãos buscándonos, aqui da região aqui de desesperadamente. Santa Catarina e do Y Paraná, este matrimonio de eles hermanos ficaram de aquí de la procurando-nos región de a Santa manhã Catarina y toda Paraná, e ellos não nos estaban acharam, não buscándonos sabia onde toda la estava sendo mañana feita a conferência. y no nos Eles encontraron, foram vários endereços no nossos sabía aqui, dónde mas estaba todos siendo nós hecha la estávamos na conferencia. conferência no hotel, no Ellos auditório fueron do en hotel. varios E, lugares por sinal, dessa vez, nuestros, pero né, todos houve nosotros recorde, mais de estábamos en la 1.500 conferencia en el irmãos, né? auditorio del Então, assim, hotel. foi uma bênção do Senhor. Só que Hubo esse un irmão não récord, más de nos achou. 1.500 hermanos Ele en la ficou na frente de conferencia. um Fue una Bucafé, bendición que del por Señor. sinal é onde Solo o que este Ami hermano mora, você no sabe, nos né? encontró y E quedó ali ele ficou adelante sentado ali de esperando. Não vou sair daqui el Bucafé y se es donde não Amir souber onde vive eles y estão, él né? quedó Aí sentado terminou esperando. a No voy a reunião, salir de aquí si alguns yo no sé seapistas dónde ellos voltaram están. e Ahí terminó encontraram la lá eles e reunión, levaram esse algunos casal para seapistas o volvieron restaurante onde y lo nós encontraron estávamos. Esse y los casal llevaron muito a este provavelmente matrimonio esteja al ouvindo nossa restaurante live, donde tá? estábamos. E esse casal, Matrimonio então, se esté oyendo apresentou, nuestra né, live hoy. como eles estão cuidando de um Y grupo este de pessoas matrimonio ali, entonces se ali presentó na região do como Paraná e ellos Santa están Catarina, né? cuidando de un grupo de E personas o Senhor allí en tinha la dado uma región de incumbência Paraná, en para Santa eles Catarina, de fazerem y el Señor missões les había dado eh, una incumbencia a ellos evangélicas de no hacer Timor-Leste. misiones Olha só, lugares que a gente nem evangélicas pensou em ir, né? en
Timor del Tem Este, tem um grupo de pessoas que lugares estão que nosotros cuidando. ni pensamos Eles gostariam ir. muito de aperfeiçoar aquelas Hay un grupo pessoas de a personas allí que están fazer a obra cuidando. que nós Ellos fazemos, les né? gustaría E perfeccionar a aquellas graças a personas, Deus, ele hacer la obra que nos nosotros achou, hacemos. né? Y E gracias a graças a Deus nós Dios, tivemos uma Él comunhão rápida nos lá no encontró. restaurante. E Y depois o gracias a Ami e Dios outros nosotros irmãos tiveram tuvimos mais una comunhão comunión com eles rápida en el durante esta restaurante semana. y después Então, eu acho que se Amir o y Senhor otros nos hermanos tuvieron abençoar, más né? comunión con Confirmar ellos tudo durante isso, esta semana. nós muito Entonces, yo provavelmente creo que si el Señor nos virão, né, bendice, vários confirma todo de esto, Timor-Leste para nosotros serem muy treinados, probablemente aperfeiçoados no vendrán CEAP, no PAC, varias né? de E nós Asia para vamos, ser né? perfeccionados en el Nós não CPEP, en el vamos, PAC, nós não y temos ambição nosotros pela vamos, obra. Lembra que Mondok nosotros trabalhava no assim, vamos. né? Quando No Paulo tenemos chegou em ambición por la Troade, obra. né? Recuerdan que Ele não tinha el mais hermano onde Don ir, trabajaba porque o así. Espírito não Cuando havia Pablo llegó a deixado ele nem Troas, para o sul él no e nem tenía para dónde o ir, norte, nem porque el para porque o Espíritu no le Espírito de había Jesus dejado não ir ni al permitia, sur né? ni Aí ele al foi norte, caminhando porque a el oeste, Espíritu de chegou Jesús no no se extremo lo oeste, que permitía. era um Ahí porto, fue Troade. caminando Não sabia al mais para onde este, ir. Aí llegó aquela al noite extremo este, que es surgiu a un visão de um puerto, Troas. macedônio No que sabía disse: Vem dónde para ir. cá, Entonces, passe en e nos aquella noche ajuda. surgió la Quer dizer, então, visión o del irmão Dong nos macedonio ensinou que le que decía, nós só pase y vamos para um ayúdanos. lugar, não Entonces, é el porque hermano Don não nos temos enseñó que ambição pela nosotros obra, nós solo vamos vamos a onde un o Senhor lugar, nos no indicar. es porque Graças a tenemos Deus, ambición né, por la Kleber, obra, nosotros houve vamos agora donde el um Señor nos macedônio, indique. né, que Gracias a Dios, não é Kleber. macedônio, mas de Hubo ahora Timor-Leste, un né? macedonio Está que nos no es convidando também macedonio, para pero nos está en ajudarmos lá, Asia juntamente y com está nossos guerreiros que invitándonos estão na también África, né? Graças a para Deus, nesse que momento, ayudemos né, nós temos um juntamente grupo con nuestros de guerreros que están en valentes de África. Davi, Gracias a Dios, já nosotros saiu tenemos do un África do grupo de Sul, eles valientes de estão nesse David, momento em ya Moçambique e salieron outra equipe de nesse África momento del estão em Sur. Madagascar, Ellos né? están en este momento en E temos Mozambique y dois otro equipo en cooperadores este também que momento estão están en em Angola, né? Madagascar. Estava preso lá Y em tenemos São dos Tomé e cooperadores Príncipe, también que están en estão Angola. presos porque Uno o estaba avião preso en fizeram Santo greve de Tomé piloto Príncipe. e eles foram lá e não conseguiram Estaba preso voltar. porque el avión Parece que amanhã devem hicieron conseguir voltar para un Angola, tá? Então, una assim, manifestación se los você vê, pilotos, o pero Senhor parece está que mañana nos van a abrindo conseguir essas volver a portas todas, Angola. não é porque nós somos Entonces, ustedes capazes, né? ven, É porque o el Señor está Espírito está abriéndonos com esta pressa, tá? puerta, E no ali es na África do porque Sul, nosotros Kleber, somos mais outro capaces, milagre. es porque el Quando Espíritu está con ah, prisa. o Senhor sabe que a Y gente ahí precisa de en África otro instalações milagro. para Bucafé e para o El CEAP, Señor para sabe essa que nova nosotros maneira de trabalhar. necesitábamos de E graças instalaciones ao para el Senhor, vários Bucafé y anos para el atrás, CPEP. o Senhor nos Entonces, fez um con contato esta nueva manera de com um trabajar y gracias empresário al ali Señor, varios años sul-africano. atrás, el Ele Señor nos dio até, un o nome dele é contacto con Landman, empresario ele até me allí, visitou no sudafricano. escritório aqui em Él São Paulo, né, no hasta, meu escritório. el nombre Nós es tivemos uma boa Leven. comunhão. Naquela Él me ocasião, ele disse visitó que aquí ele en tinha o San Pablo, en encargo mi de construir um oficina, grande tuvimos una centro buena comunión. de En aquella preparação dos ocasión él obreiros dijo que él e ele tiene queria ceder el lugares, encargo de lugar para a gente colocar Bucafé. construir un E gran nós, de centro de fato, já tomamos preparación posse, estamos ali para funcionando obreros y él vários quería tempos ceder lugares e para também colocar nos deu também Bucafé. possibilidade de nós Entonces, aperfeiçoarmos ya tomamos os servos posesión de y Deus, estamos né? funcionando Mas ahí como a varios gente não tiempos tinha esse caminho do y nos dio CEAP posibilidad mais de perfeccionar a los siervos fortalecido, de né? Dios. Pero E de como nosotros no colportagem, teníamos graças a el Deus camino agora del temos. CPEP Então, más fortalecido agora nós estamos y del trabalhando de uma forma colportaje, muito gracias a mais Dios ahora lo consistente. tenemos. E Entonces, não só isso, ahora e nosotros um estábamos outro empresário. trabajando de Olha, una manera más Kleber, olha só que consistente. coisa Y no solo maravilhosa. O esto, outro otro empresário miren, da área Clever, de qué área cosa imobiliária, maravillosa. Otro ele, empresario, ele el de empresario repente o Senhor o abençoou del muito. área O negócio inmobiliaria, dele prosperou él, muito. E ele de tinha repente clareza el Señor dentro le de si bendijo de que essa mucho. prosperidade Su é negocio para o prosperó Senhor, não é mucho para y él ele. Não é tenía para ele ficar claridad rico. de É para o Senhor. que O que, esta que ele fez? Ele falou, prosperidad eu era para preciso el Señor, no para él. colocar No meu para que él dinheiro na quede obra do rico, era Senhor e para não él. ¿Qué sabia hizo? onde. Yo E ele necesito, dijo frequentava él, uma colocar academia mi para dinero en la ginástica obra del Señor, no que sabía o nosso dónde. irmão Y él Marcelo frecuentaba Coradini una academia frequentava na África do de Sul. gimnasia E os dois que nuestro começaram a se hermano conhecer, Marcelo começaram a Corradini conversar. E o Marcelo frecuentaba en perguntou América para del ele Sur. se Y conhecia los algum dos imóvel comenzaron a bom, conocerse né, y a para nós conversar y construirmos o nosso Marcelo le centro de obra. preguntó,
na África Si do conocía Sul. algún inmueble Ele falou, bueno eu para que conheço nosotros sim,
construyamos nuestro centro de obra en África del Sur. Yo conozco, sí. Y le mostró el terreno a él. El hermano Marcelo le preguntó, ¿cuánto es? Yo coloqué en mi corazón de donar. Yo creo que ustedes, que son las personas que el Señor quería mostrarnos, yo quiero donar para la obra del Señor 25.000 metros cuadrados de mi terreno. Yo voy a construir con mi dinero varios alojamientos y dependencia para que funcione el centro de perfeccionamiento. Miren, ahí los hermanos fueron a conocer. Son todas construcciones, aún está en construcción, pero están terminando. Son todas construcciones de primer nivel. No son construcciones de cualquier manera. Entonces, Clever, usted puede imaginar el Señor prepararnos todo esto en la hora correcta. Esto no es milagro de Yo los creo milagros. que eso corresponde a lo que fue hablado Sí, este pues. final de semana. Todo este final de semana fue un final de semana muy glorioso. No es por nuestra capacidad, porque si fuese por nosotros las cosas no acontecerían. Como el hermano Don decía, el Señor abre puertas y nosotros simplemente vamos. Y ahora el Señor está abriendo esas puertas. En la última conferencia que se fueron, los hermanos tomaron encargo de traer al hijo varón. Fueron a África y ellos colocan su pie ahí y miren cuáles las cosas que hagan. El Señor está abriendo las puertas. Somos un pequeño rebaño, no tenemos fuerza, pero es la palabra profética la que nos va dando dirección. Nosotros hablamos y las señales van detrás de nosotros. Y eso nos hace muy felices. Nuestro corazón. Vemos que esto está aconteciendo. Es impresionante la velocidad de los sucesos. Claro, nosotros oramos mucho, que el enemigo de Dios no está contento. Él va a crear confusión, está intentando crear confusión y usted puede ver que él siempre quiere atacar la palabra. Él quiere atacar el canal de la palabra. Él quiere dejar sin crédito a la palabra profética, al profética, desacreditar que todo esto viene de Dios. No, pero no hay como una persona de buena fe no creer en estas mentiras. Por lo que el Señor está haciendo con estos grandes testimonios, esta nube de testigos, no hay como usted no confirmar que esta es la obra del Señor, que esto está caminando. Entonces yo quiero repetir, importante, queridos hermanos, vamos a ver que todos nosotros somos estos canales de la gracia de Dios. Hay un canal que Dios hoy usa para hablar su palabra, la palabra de Dios. Ahí hay otros dispensadores que reciben esta palabra, hacen la inmersión en la palabra, se constituyen con esta palabra y rumean. Y con esta palabra hacen que la iglesia funcione, la iglesia, las personas pasan a servir al Señor, ser perfeccionadas, también para predicar el evangelio, para cuidar de las personas. Entonces, todo esto viene a través de la palabra. Entonces, quiero decir lo siguiente. Yo creo que hablé 2 mensajes atrás. Aquellos 4 brazos de Génesis 2 del río. Quiero decir a los hermanos, hoy estos 4 brazos somos nosotros. No espere 4 brazos de río físico, no.
somos nosotros. Nosotros somos estos canales de los ríos alcanzando a las 4 direcciones de la tierra. Esto quiere decir a toda la tierra habitada, donde hay personas, estamos allí predicando el evangelio. Puedo orar por usted, haciendo colportaje. Traemos a las personas para que sean cuidadas y edificadas juntamente con nosotros. Y hemos hablado últimamente que cada persona que ganamos no puede dejar que ella piense que nosotros somos un grupo más, que ella va a depender de un pastor. No que no haya pastores entre nosotros, no es esto. Pero nosotros queremos mostrar que estas personas nuevas, ellas mismas son miembros que funcionan. En el pasado, el clericalismo terminó con la función de los miembros del cuerpo de Cristo y hoy nosotros lo estamos restaurando. Cada contacto que ganamos en las calles, nosotros lo tornamos un miembro útil, un miembro que funciona. Entonces, este miembro también tiene que pagar el precio. Este miembro no queda solo como la cosa abierta recibiendo, necesita funcionar, trabajar, pagar un precio, tomar la cruz. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros estamos ganando muchos brazos del río. Nosotros tenemos muchos canales del río. Cada uno de nosotros somos canales del río. Y estos 120 adolescentes que están en Campinas, en este momento, estos son 120 canales del río. Esto es lo que usted intentó hablar, Clever, es que nosotros no somos solamente un receptor de la gracia y la gracia muere con nosotros. No, nosotros hacemos que la gracia pase por nosotros. No somos el mar muerto. El mar muerto solo recibe agua y no fluye. No somos el mar muerto. Nosotros somos un canal del río vivo. Somos un canal que recibe la gracia y fluye la gracia a los otros. Entonces nosotros, y cuando esta gracia fluye por medio de nosotros, nos hace crecer, porque nosotros ganamos todos los elementos de Dios, los atributos de Dios, las virtudes humanas de Cristo, y nosotros también vamos creciendo y nosotros somos edificados. Nosotros cada vez más somos edificados como un solo hombre, armoniosamente, ajustados, compactos. Entonces, es esto que necesitamos dar a los hermanos. Aquella vida de la iglesia quieta, solo oye mensajes, solo recibe la palabra y no fluye como canales de la gracia. Aquella vida de la iglesia es improductiva, necesita cambiar, hacer con que cada uno de nosotros sea un canal activo, recibe la gracia y pasa la gracia a través del puedo orar por usted, del reportaje, a través de cuidar de las personas, y así la iglesia va a ser edificada y va a crecer para ser este edificio dedicado al Amén. Señor. Es así, Clever. Cada cosa que pasa, cada brazo del río, nosotros no podemos hacer demorar eso. No podemos, necesitamos inmediatamente traer a las personas a las redes de cuidado, introducirlos en los servicios. La iglesia es para todos nosotros, para todo el mundo. Recientemente, Juan Víctor, de Alabanza Joven, un hermano fue a una reunión de la vida de la iglesia y fue para Brasilia. La vida de la iglesia es muy productiva. Una vida de iglesia dinámica. Entonces, necesitamos colocar a las personas a funcionar, dejar la gracia pasar, fluir de cada uno de nosotros. Ese es el camino. Necesitamos hacer ese cambio. Y nosotros estamos consiguiendo hacer ese cambio, esa mudanza. Perdón. Estoy queriendo tomar gripe. Amén. Dios me guarde. La última cuarta parte de nuestra live, yo voy a explicar un poco, hablar un poco sobre el nuevo hombre.
Este nuevo hombre, lo voy a anticipar ya, el versículo 24 del capítulo 4 el 23 dice así: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Yo dije que puede ser una traducción directa. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces nuestra mente, ella es líder de nuestra alma. Y nuestra mente colocada en el espíritu nos da la vida y paz. Y la mente pasa a ser renovada porque la mente es problemática. La mente vieja del viejo hombre. Yo voy a leer de aquí a poco Romanos 1. Allí es complicada, la mente es complicada. Entonces necesitamos renovar nuestra mente. Algunos hermanos que no están acompañando, no están consiguiendo acompañar, es toda esta dinámica que está sucediendo. Necesita renovar la mente. Con la mente vieja no vamos a conseguir entender, no vamos a conseguir acompañar lo que el Señor está haciendo. Y el Señor necesita volver. Yo no estoy inventando cosas nuevas. El Espíritu está haciendo. No es cosa de Pedro, es cosa del Espíritu. El Espíritu está haciendo. Si usted critica esto, no me critica a mí. Está criticando lo que el Espíritu Santo está haciendo. Entonces es mejor acompañar que criticar. Vamos a acompañar que el Señor renueve mi mente. Yo necesito tener una mente renovada para entender. Ahí el versículo 24 dice: y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios. Muy interesante que el nuevo hombre, él es creado según Dios. Adán, cuando fue creado, Génesis 1:26, él fue creado a imagen de Dios, conforme a la semejanza de Dios. Entonces, a imagen y semejanza de Dios. Pero el nuevo hombre es creado según Dios. Él es creado directamente como Dios. Y este creado es a ser habitable. Entonces, este nuevo hombre es para la habitación de Dios, para que habite Cristo. Habite Cristo, habite Dios. Entonces, el nuevo hombre es creado según Dios. Es interesante aquí, en justicia, esta palabra rectitud en griego es santidad. En justicia y santidad de la verdad. Usted puede sacar procedente. Entonces quedaría en justicia y santidad de la verdad. En justicia y santidad de la verdad. Entonces, para que usted tenga una referencia de que es la verdad. ¿Por qué? Después de la edificación de la iglesia de Efesios capítulo 4, él necesitaba entrar en el nuevo hombre, porque el nuevo hombre, él hace algo, el nuevo hombre tiene una incumbencia, el nuevo hombre en verdad es el hombre universal, es el hombre colectivo, el hombre corporativo en este universo, que es la iglesia con Cristo como su persona, Cristo como su personalidad. Dios entonces necesita en este universo tener un hombre que lo represente, un hombre que él quiere que va a ser la voluntad de Dios, que va a ser que el propósito de Dios valga la pena. Este nuevo hombre es el mismo Cristo como su persona, el mismo Cristo como su personalidad. Ahí ya no hay más mi personalidad ni la suya. Ahora Cristo tomó cuenta de nosotros. Cristo es la persona de este nuevo hombre. Este nuevo hombre es para realizar ¿qué? ¿Por qué necesita el nuevo hombre aparte del nuevo hombre del cuerpo de Cristo? Porque este nuevo hombre va a establecer la verdad en este universo, va a establecer la realidad. En este universo solo existía Dios. Antes de que Dios cree todas las cosas, solo existía Dios. Entonces Dios es la misma realidad de este universo. Quitó Dios, no queda nada, porque todo este universo solo tenía Dios. Entonces, Dios es la misma realidad. Entonces, Él creó allí todas las cosas. Cuando Él creó todas las cosas, Él aún, estas cosas, aunque sean cosas visibles, que vinieron de las cosas invisibles,
era una Só que sombra, quando houve a eran rebelião de sombra de la Satanás, realidad. e também Solo que ele cuando introduziu hubo la a rebelión de corrupção Satanás na queda y do homem, también o él pecado no mundo, introdujo e pelo la pecado a morte, a morte corrupción en passou a la todos os caída del homens, hombre, el pecado aí entró en não el mundo y só, por el né, pecado a la muerte y la muerte pasó a perdeu-se todos los hombres. o universo Allí todo, no não só, solo né, se permitiu perdió entrar todo várias el coisas, universo, vários no solo vazios permitió que não são que mais entre realidade, varios vários vacíos vazios que se que no tornaram son más falsidade, realidad, varios mentira ou vacíos que se vaidade. No hicieron mínimo é um vazio, falsedad, é vaidade, né? mentiras Então o é assim vanidad. que Es está vanidad. é o mundo que Entonces, nós es vivemos. así E Deus que precisa restaurar isso. Deus precisa agora, el mundo através en da que igreja, vivimos y Dios como necesita novo homem, restaurar esto. ainda é o Dios resultado necesita que vem ahora do a través fluir de la do rio da iglesia como graça. nuevo Não hombre, estamos aún interrompendo es el o fluir do rio resultado da del graça. fluir O del novo homem río de la ainda é o gracia. No resultado estamos do fluir do interrumpiendo el rio fluir da del río de la graça, gracia. tá? El nuevo Então, hombre aún es el recebendo da resultado del graça, fluir del surge esse río de novo la homem. gracia. Entonces, Esse novo homem, recibiendo la ele gracia, vai surge voltar, este nuevo hombre. encher esse Este nuevo universo só com hombre, realidade. él va a E com isso volver vai a expulsar toda llenar este mentira, universo tá? solo con Só que realidad. para você Y entender a con esto va a realidade, expulsar ainda toda la você não mentira. consegue entender Solo muito que bem. para que usted Então, a realidade entienda la tem dois realidad, atributos aún principais, usted no la que entiende muy são bien. Entonces, a la realidad justiça tiene e dos santidade. atributos principales, Para você que son entender que é la estabelecer a justicia realidade, y la você santidad. primeiro precisa Para que usted ter a entienda justiça. qué es establecer la Precisa realidad, usted satisfazer primero as necesita condições da tener la justiça. justicia. Não Necesita existe realidade, satisfacer não existe las a verdade condiciones de la sem justicia. a No justiça, existe né? E realidad, no também não existe la existe a verdad verdade, a sin la realidade, Kleber, justicia. sem a Y santidade. también no Porque existe la Deus é verdad, santo, a la natureza de realidad, Deus é Clever, santa. sin la Então são essas santidad. duas Porque coisas que Dios es santo, compõem, la né, naturaleza de Dios a es santa. própria verdade. Entonces Como é son que você estas vai dos aferir a cosas que verdade? componen Se tem a justiça la e se misma tem a verdad. santidade. Por ¿Cómo isso que usted fala va a em ver la justiça verdad? e Si está la santidade justicia y si da está la verdade. santidad. Então Por a eso dice, verdade en possui justicia y esses dois santidad elementos que de você tem la que, verdad. né, Entonces, satisfazer, la tá? verdad Então lá em Lucas fluyen 1, estos dos 75, dá elementos uma que olhada. usted tiene que Lucas capítulo 1, satisfacer. Entonces, en Lucas Lucas 1:75, 1, Lucas capítulo 1, 75. Lucas Deixa-me ver aqui. 1:75. Lucas 1, 75 diz assim. Déjenme ver aquí. Quer que eu leio? Lucas 1:75 nos leia. dice. Leia, faz o seguinte, leia de 74 a Sí, 73 lea, por favor. até. En santidad y en justicia. E do juramento que fez a Abraão. Lea del 73 al 75. Del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Aquí el Zacarias estaba haciendo una No sé si usted profecía entendió. Aquí pelo nascimento de João Zacarías Batista. João estaba Batista haciendo una nasceu para profecía ser o precursor do nosso por el Senhor. nacimiento de Juan el ali Bautista. ele Juan el disse Bautista que nació para o ser el juramento que Deus precursor de fez a nuestro Señor. Abraão, né, Y allí él dice iria, que incluía el juramento que Dios hizo a conceder Abraham ao povo de iría Deus que incluía não só ficasse en livre das conceder mãos do al inimigo, pueblo de Dios essas que mãos do no solo inimigos, quedase Kleber, libre de se las manos de refere los a enemigos, toda, estas manos de los toda, enemigos, como é que eu Clever, diria, né? se Esses refiere inimigos são todos a inimigos da toda, verdade. São como todos diría yo, inimigos. estos né? enemigos Isso, son todos los isso enemigos en verdad. que já veio Todos los com a enemigos queda, com a rebelião de Satanás, com que a queda do homem, né? ya vinieron Toda a con la corrupção, toda a rebelión de injustiça, Satanás, toda a impureza, con la caída del hombre, entraram aí toda e la formaram corrupción, esses toda inimigos. injusticia, Né? toda Então, impureza estaríamos entraron livres allí das y mãos do hicieron inimigo estos e enemigos. o Entonces adorássemos sem estaríamos temor, libres de aí las manos de los enemigos adoraríamos em y verdade, lo sem adorásemos temor. sin temor. Quiere Agora, decir, em santidade adoraríamos en e verdad, justiça sin perante temor. todos os homens. Ahora, en Então, o que é isso? santidad Isso y é um justicia estabelecimento da delante verdade.
de Él todos nuestros días. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es un establecer la verdad. ¿Qué es el que usted percibió aquí? Si esto se cumple en nuestros días, que esto es lo que Dios quiere hacer en nuestros días a través del nuevo hombre, por el fluir del río de la gracia, Él está dándonos la realidad de la santidad y de la justicia en nuestro vivir. Aquí dice todos nuestros días. Es un vivir, nuestro proceder, nuestra conducta. Ella va a ser una conducta de la verdad, porque es un vivir de santidad, es un vivir de justicia. Esto entonces que Dios necesita. Quitar todos estos vacíos que están. Vamos a ver Romanos 1. Todos estos vacíos que yo leí a los hermanos. Ahora usted va a entender lo contrario de la verdad. Cuando en la ausencia de la verdad, el hombre cayó en la injusticia y cayó en la impureza. Miremos, versículo 18. La ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad. Injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia, la verdad. Como la verdad tiene dos atributos, justicia y santidad, entonces, ¿qué consigue detener la verdad? Es la injusticia y la impureza. Injusticia del lado de la justicia, impureza es del lado de la santidad. Y la perversión es contra la santidad. La impiedad es contra la justicia. ¿Usted percibe? Versículo 24. Yo no voy a leer aquí. Pelas concupiscências de seu próprio 24. coração, por lo cual Dios lo entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. La verdad que es la realidad y sustituyeron con la mentira. Esto es lo que Satanás hizo en este mundo, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Miren, el capítulo 2, yo voy a resumir, no tengo tiempo. Capítulo 2, miren el versículo 2, es muy importante este versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Vamos a ver que un día Dios va a juzgar a todos y va a juzgar todas las cosas. Y Dios va a juzgar a todos basado en qué. Él va a juzgar a todos basado en la verdad. Si hay realidad, si no hay realidad. Si hay realidad, entonces tenemos la justicia. Si hay realidad, entonces tenemos santidad. Si no hay realidad, entonces no tenemos justicia, no tenemos santidad, y entonces tenemos la injusticia, y tenemos la perversión, y tenemos la impureza. Por eso, en el versículo 29 dice, lleno de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Bueno, no voy a ni continuar leyendo. Esto es para mostrar, Clever, cuando usted quita la verdad, quedan todas estas porquerías. Quedan todas estas cosas. Entonces, versículo 8 nos dice, capítulo 2, versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. La injusticia se está contraponiendo a la verdad. Y volviendo a Efesios 4, nosotros hablamos, leímos el versículo 24, que el nuevo hombre fue creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Pero el viejo hombre, lea por favor el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos.
Entonces, esta palabra engaño está en contraposición a la verdad. Contrario a la verdad es el engaño, es la mentira, es la falsedad, es la vanidad. Y el engaño, engendra frutos. Todos estos frutos de la injusticia y de la impureza, todos aquellos frutos de la perversión y de la impiedad. Entonces, vamos a resumir para terminar. Lo que Dios está queriendo hacer, usar a la iglesia para un trabajo más, aparte de edificarnos en amor, ajustarnos bien, tornarnos un edificio para que se pueda habitar. Pero hay un problema para resolver. Este universo está lleno de mentira, este universo está lleno de injusticia, está lleno de vacíos que no son la verdad. Entonces, Clever, nosotros tenemos otra tarea como la iglesia, como nuevo hombre. Nosotros necesitamos, a través de nosotros practicar la verdad, nosotros vivir una vida de justicia y santidad. Por eso aquí dice que nosotros aprendamos a Jesús. No es aprender con Jesús, es diferente. Aprender con Jesús, Jesús entonces nos enseña una enseñanza para que aprendamos. No, no es esto. Aprender a Jesús. Es el mismo Jesús. El mismo Jesús. En mí hace las cosas. Yo voy a traducir así esto. Porque muchos piensan así. En su lugar, ¿qué haría Jesús? Entonces usted hace lo mismo. No es eso. Esto aún es un pensamiento de autoayuda. Lo que Dios está queriendo hacer es sustituirnos con el mismo Jesús para que nosotros podamos vivir una vida de realidad. Jesús tiene que entrar en nosotros, habitar en nuestro corazón. Esto está en el capítulo 3 de Efesios. Habitar en nuestro corazón, hacer morada en nosotros, y Él tiene libertad en nosotros, y Él va a ser nuestro Señor. Él va a ser la persona de este nuevo hombre. Él va a ser la personalidad de este nuevo hombre. Entonces, nuestro vivir va a ser la expresión de Él. Nosotros vamos a vivir la justicia, vamos a vivir la santidad, porque Cristo está viviendo en nosotros. Y allí nosotros vamos a producir la verdad. Usted ve, por eso Pablo dice a Timoteo, la iglesia, la casa del Dios vivo, es columna y baluarte de la verdad. Entonces nosotros establecemos la verdad. Nosotros en todo lugar donde la vida de la iglesia entra con la realidad. Nosotros vamos expulsando todo lo que es falso, lo que es mentira. Vamos estableciendo la verdad. Por eso no es algo pequeño cuando nuestros colportores van a las calles, puedo orar por usted, hacen colportaje, traen al cuidado. Nosotros estamos llenando estos vacíos con la misma verdad, con la misma realidad. ¿No es así, Clever? Es eso, Pedro. Quedó mucho más claro para mí. La verdad va ocupando los espacios. Sí, eso. Para tener la verdad, entonces es necesario, tenemos que tener también la santidad. Esa santidad es la que el Señor pone. Injusticia, la injusticia y la impiedad. Satanás quiere engañarnos de esa forma, pero cabe a nosotros llenar todos los vacíos, toda esa mentira, llenarla con verdad. Eso es el propio Señor, esa verdad es el propio Señor. Y cuando nosotros consigamos eso, el Señor va es así, sí. Llenar. Yo quiero repetir, enfatizar, esto no va a suceder meramente con un esfuerzo nuestro. De aquí en adelante voy a vivir una vida más santa, voy a vivir una vida más justa. Claro que es bueno que usted tenga esto en la cabeza, pero aún no es por nuestro esfuerzo. Por eso yo regreso a decir, aún es por el fluir del río de la gracia. Vamos a hacer estos canales de la gracia. Vamos a continuar haciendo inmersión en la palabra profética. Vamos a continuar siendo simples, humildes.
Vamos a practicar la palabra, vamos a servir al Señor, servir la iglesia en esta simplicidad. Esta gracia va a introducirnos automáticamente en este nuevo hombre. Esta gracia va a suplirnos con la justicia de Dios, va a suplirnos con la santidad de Dios y va a suplirnos con la realidad de Dios, la verdad. Y nuestra vida, usted puede tener seguridad, una vida de la iglesia que tenga esta realidad, por donde quiera que vaya, esta vida de la iglesia va a establecer la verdad en este universo. Amén, yo creo eso. Despojándonos del viejo hombre. Sí, eso. Nosotros vamos despojándonos del viejo hombre y la iglesia va siendo edificada. Eso. Muy bueno. Esto es fantástico. Tenemos que dejar al Señor fluir. Tenemos que sumergirnos, zambullirnos. Es como sumergirnos en la piscina. Tiene que estar completamente inmerso. Zambullirse, quedarse inmerso y entra en el fluir y el fluir va haciendo las cosas. No es autoayuda. No es aprender de un modelo que es muy bueno, sino es introduciéndonos y de acá en poco tiempo el Señor va a volver, porque el Señor ya ocupó todo. Todos los espacios vacíos. Este es el fruto de la inmersión en la palabra, el fruto del fluir del río de la gracia. Por eso, como es importante que seamos estos canales de la gracia. No sea el mar muerto, no viva más aquella vida de la iglesia de mar muerto. Solo recibe. Vamos a recibir y también vamos a suplir gracia a otras personas. Claro que cada persona tiene su actitud. No tiene esa actitud de ir a la calle, no hay problema. Entonces usted haga parte de la red de cuidado, cuide de alguien, cuida de muchas personas. Ayudan a estos hermanos nuevos a servir al Señor. Todos tienen función en el cuerpo de Cristo y la gracia va a crecer y vamos a llegar a la verdad. Entonces, Clever. Diga. Debemos aprovechar las oportunidades diarias. Yo soy un empresario. No puedo estar todo el tiempo en la calle, pero tengo que aprovechar las oportunidades que el Señor me da. Yo siempre que hago un negocio he buscado orar por las personas. Y eso me permite contactar a todo el mundo. Y eso el Señor nos da oportunidad a todo el mundo. Vamos a aprovechar todas las oportunidades como canales de la bendición, de la gracia. Clever, le voy a pedir a usted, como siempre, le pido que usted bendiga a nuestros los hermanos que nos acompañan para que todos sean bendecidos con esta palabra. Señor Jesús, muchas gracias por este día, por la palabra profética. Que podamos sumergirnos más en esta palabra. Que podamos ser esos centros de distribución de gracia para todas las personas. Que la gracia pueda fluir a través de cada uno de nosotros. Para poder traerte de vuelta. Que el Señor pueda disfrutarte. Bendiga a Pedro. Amén. Para dispensar más de la palabra profética para nosotros. Amén. Señor, bendice tu palabra. Amén. Señor Jesús, amén. Muchas gracias, Clever. Una gran alegría tenerlo usted aquí. Amén. Soy yo el que agradece la oportunidad. Un abrazo a su esposa y a sus hijos. También. Na imersão agora lá no CEAP. Tengo dos nietos en la inmersión en el CEAP ahora. Adolescentes en guerra. Gracias al Señor. Continue abençoando También a vocês, todos a fazendo de ustedes, vocês adolescentes en guerra. Dios continúe bendiciéndolos a ustedes, haciendo ustedes estos guerreros que van a llevar el río de la gracia a las personas y al final nosotros vamos a ser este nuevo hombre que va a tener
establecer la verdad en este Amén. momento. Amén. Chao, hermanos. Jesús es el Señor.